Un saludo cordial a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es: Cristo es el centro de la obra de Dios. Semana 2, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Y el verso de oración está en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Señor Jesús, tenemos, amén, claro que tenemos también la palabra profética más segura, Señor Jesús, la cual hacéis bien, amén, en estar atentos, como una antorcha, que alumbra. Señor Jesús, oramos en este día, dando gracias a nuestro Señor y a nuestro Padre Celestial por darnos esta palabra, la palabra profética más segura. Gracias, Señor, porque usted siempre provee lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por preocuparse de estos tiempos finales, de darnos una palabra acorde a los tiempos. Nos alumbra, nos ha dado una antorcha. Le rogamos que podamos poner atención, que estemos bien atentos en el fin de los tiempos. Señor Jesús, oramos porque los días son malos y el lugar es oscuro, como dice su palabra, hasta que el día esclarezca. Señor, oramos y rogamos a nuestro Señor y Padre que podamos permanecer atentos hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias, Señor, una vez más por su palabra santa. Amén. Hoy presentamos: sin profecía, el pueblo de Dios se desenfrena. Amados auditores, el apóstol Pablo fue un canal usado por Dios para hablar su palabra y hacer también su obra. A pesar de eso, los cristianos de aquella época dieron oídos a fábulas y genealogías que causaron la degradación en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 1 versos 3 y 4. La situación empeoró a partir del siglo II, porque no surgieron otros apóstoles, solo estaban sus sucesores, los denominados padres apostólicos, cuya función era impedir que la iglesia y las enseñanzas del primer siglo se perdieran. Sin embargo, ya no había más el hablar profético. Señor Jesús, sin el hablar de Dios, la iglesia se degradó cada vez más hasta el siglo XV. En el siglo XVI hubo una reacción, pero persistieron los mismos errores y también los mismos vicios, hasta
que al final del siglo XVIII y en el siglo XIX, la iglesia en Filadelfia comenzó a surgir. En el siglo XX, las verdades sobre la iglesia fueron recobradas, principalmente en lo que se refiere a la unidad, a la práctica y al servicio de la iglesia. Pero todavía faltaba la realidad. Entonces Dios, en su misericordia, usó el ministerio del hermano Don durante 40 años para preparar una generación. Fue como si él hubiese sacado una generación de Egipto. En ese tiempo hubo problemas de incredulidad, de desobediencia, de intrigas, pero el Señor usó ese ministerio para fundamentarnos y darnos las herramientas básicas para la expansión del Evangelio del Reino. ¡Aleluya! En el año 2017 ocurrió un nuevo cambio. Dios comenzó lo que llamamos la era del Apocalipsis. Y estamos viviendo en este momento final. Él nos dio las palabras entusiasmo, excelencia e inclusión. El hablar de Dios produjo cambios en la iglesia y comenzaron a ocurrir muchas novedades. Posteriormente, el Señor nos habló en Filipenses sobre tener compasión, splagnon en griego, es decir, tener compasión de los demás, y ejercitamos la empatía entre nosotros. Las críticas y disputas por la posición eran frecuentes, pero la palabra trabajó en nosotros hasta el punto que comenzamos a soportarnos, pero a soportarnos en amor. Entonces practicamos el amor mutuo, la compasión y la empatía en la iglesia. ¿Cuántos cambios han ocurrido? Con la pandemia del año 2020 parecía que todo se esfumaría. Sin embargo, Dios usó esa circunstancia para ampliar el alcance del Instituto Vida para Todos, creado en el año 2014. Y así la palabra profética fue propagada y todas las iglesias se alinearon. Ese fue el comienzo de la restauración. Desde el año 2018 y 2019, el colportaje dinámico, esos misioneros que salen a las calles a predicar el Evangelio, revolucionó la vida de la iglesia, así también como el Avanza Joven y la Fábrica de Vencedores. Con tantas personas contactadas, surgió la necesidad de las redes de cuidado. La predicación del Evangelio del Reino en las calles comenzó a traer muchos frutos a las iglesias. Con eso, las mujeres comenzaron a cuidarse unas a otras en el grupo Mujeres Conectadas, y los hombres a apacentarse también mutuamente en el grupo de Hombres de Oración. Además, el Señor repotenció el Expolibro. Así el Evangelio comenzó a propagarse a una escala mucho más grande. Continuamos siendo como un pequeño rebaño, como la iglesia en Filadelfia, pero repotenciados, con turbo por el Espíritu. Tenemos un alcance ahora global. Por la gracia del Señor, ya hemos alcanzado casi todos los continentes. Entramos en Oceanía y luego recibimos aquí a algunos hermanos de Timor Oriental para ser perfeccionados. De Timor Oriental avanzaremos a Indonesia, Malasia
y luego a Asia. Rogamos al Señor para que haya un cambio santo en Japón, también en Corea del Sur. El continente africano ya está encendido. Tongo, Kenia, Sudáfrica, Mozambique, Madagascar, Angola, también en San Tomé y Príncipe. ¡Aleluya! Cabo Verde. Al hacer la inmersión en la palabra, los hermanos africanos han experimentado cómo la palabra profética tiene el poder para operar en las calles. Amados hermanos, queridas hermanas, queridos auditores, ¿quién hace todo este trabajo? Pues la respuesta es la palabra de Dios, la palabra profética. En los 19 siglos de la historia de la Iglesia, todo tipo de corrupción y deterioro penetró en la Iglesia por causa de la ausencia de la palabra profética. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 29, verso 18. Por eso, todos nosotros necesitamos ahora estar atentos a la importancia de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios, Señor Jesús. Alabamos al Señor por la palabra de hoy. Cuánto avance es por su palabra, es por su espíritu. Rogamos al Señor que todos podamos estar conectados, inmersos en el mover actual de Dios. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede impedir la degradación de la Iglesia en los tiempos actuales? Queridos auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor ya está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará edificando la iglesia y predicando el evangelio del reino. También estará acumulando tesoros en el cielo. Por eso suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.